Buenas tardes, mi nombre es María Esperanza González Martínez, soy estudiante de la Universidad del Quindío en la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes, programa Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Estoy cursando el tercer semestre. Con mucho gusto realizo este video para dar una relación de todos los temas vistos en la materia Gestión Documental 1, dictada por el profesional Jairo Hernán Díaz Arias. Primero vamos a hablar de un programa de gestión documental. El programa de gestión documental está conformado por 8 procesos. El primer proceso que vamos a tratar es la producción. La producción comprende aspectos como lo que es el origen, la creación y el diseño de formatos. Estos aspectos son importantes porque lo que se pretende es normalizar la forma de hacer los documentos en cada una de las oficinas y dependencias y normalizarlos de acuerdo a los aspectos o a los principios jurídicos y técnicos. La recepción de documentos es un proceso continuo que se desarrolla a diario en una empresa, a cada momento. Es el proceso de recibir y despachar correspondencia. Para recibir la correspondencia, ¿qué debemos de hacer? Debemos verificar que lo que viene relacionado en la guía es lo que estamos recibiendo, que la documentación esté bien direccionada. Debemos de recibirla asignándole un número consecutivo y este número consecutivo incluye una fecha, una hora y un nombre del destinatario. Después de que la documentación se recibe, se pasa para ingresarla al sistema. Luego que se ingresa al sistema por medio del escaneo, se debe confrontar que la imagen que tenemos corresponde al documento en físico. La documentación en las empresas se pueden recibir por diferentes medios, como es el correo, la mensajería, el fax, el correo electrónico o cualquier otro medio de acuerdo a los avances tecnológicos. Por eso es que cada entidad debe tener manuales de procedimiento para el manejo de la documentación de cada empresa. El tercer proceso del que vamos a hablar es la distribución. La distribución es el control que se le da a la correspondencia dentro y fuera de la empresa. Distribuir, como su nombre lo dice, es asegurarnos que la correspondencia sea entregada a su destinatario. La función de este proceso es distribuir tanto al interior como al exterior de la empresa toda la documentación. Cuando vamos a distribuir la documentación dentro de la empresa, lo primero que tenemos que hacer es identificar las dependencias. Luego que tenemos identificadas las dependencias, entonces clasificamos la documentación, hacemos el enrutamiento y por supuesto el control de entrega. El cuarto proceso dentro de un programa de gestión documental es el trámite. El trámite es el curso del documento desde su producción o recepción hasta el cumplimiento del trámite administrativo. El trámite encierra dos funciones que son muy importantes. La primera es la recepción de la solicitud y la segunda es la respuesta que tiene que ir asegurada con los tiempos establecidos por el Acuerdo 060 del Archivo General de la Nación. El quinto proceso es la organización documental. La organización documental es el proceso por el cual se le da una disposición física y coherente a los documentos. El proceso de ordenación está basado en el principio de orden original y en los manuales de procedimientos. El principio de orden original es
Como los documentos no se crean todos al mismo tiempo, es como esa relación causa-efecto, porque siempre hay un documento que se produce primero, hay otro que se produce después y hay otro que lo concluye. Este principio de orden original se ve reflejado en los archivos mediante la correcta ordenación de las series, las subseries, las unidades y los tipos documentales que lo conforman. Y los manuales de procedimientos es un paso a paso, es una herramienta que describe la forma correcta de principio a fin, cómo se debe cumplir con una tarea. El sexto proceso dentro de un programa de gestión documental es la consulta. La consulta es la que nos permite tener ese acceso al documento para conocer su contenido, tanto en los documentos físicos como en los electrónicos. El proceso de consulta ingresa por medio de una solicitud. La solicitud hay que brindarle una respuesta. Para poder atender esta respuesta nosotros tenemos que tener a la mano lo que son catálogos, lo que son inventarios documentales, lo que son bases de datos, todo esto con el fin de utilizar el menos tiempo posible para darle una respuesta inmediata a las necesidades de información que tienen nuestros usuarios. Por eso es tan importante tener a nuestra disposición toda la documentación contenida en los archivos. El séptimo proceso que tenemos es la conservación. La conservación documental es un conjunto de actividades que desarrollamos para garantizar la integridad física de los documentos. Este conjunto de actividades que nosotros vamos a desarrollar tienen que ver también con el lugar donde vamos a guardar esos documentos, con las instalaciones físicas. Hay que revisar también el sistema de aireación, la ventilación, las humedades, fuera de todas las otras condiciones que tenemos que tener en cuenta. Las unidades de conservación que nosotros conocemos dentro de nuestros archivos son las cajas de archivo, las carpetas, las estanterías. Todo esto hay que mirar que cumplan con las disposiciones que nos ofrece el Archivo General de la Nación por medio del Acuerdo 060. El octavo proceso dentro de un programa de gestión documental es la disposición final. La disposición final es que nosotros debemos seleccionar los documentos en cualquiera de las etapas del ciclo vital. Puede ser en el archivo de gestión, en el archivo central o en el archivo histórico. Para esta disposición final nosotros tenemos en cuenta lo que es la transferencia primaria, que es la que se realiza del archivo de gestión al archivo central, y la transferencia secundaria, que es la que se realiza del archivo central al archivo histórico, cuando se termina su tiempo de retención, según lo estipulado, ya sea en las tablas de retención documental o en las tablas de valoración. Ahora vamos a hablar de series, subseries y tipos documentales. Para tratar este tema, primero vamos a empezar diciendo qué es un fondo documental. Un fondo documental es toda una empresa, es toda la documentación que produce una empresa en sí. Un subfondo es la división de ese fondo, o sea, es una de las partes en que está dividida esa empresa. Los fondos abiertos son las empresas que están activas, entidades administrativas vigentes. Y los fondos cerrados son las empresas que ya han desaparecido o que han perdido su vigencia. Los fondos acumulados son toda la documentación producida por una entidad, guardada sin ningún criterio archivístico. Es un desorden administrativo. En la mayoría de los casos, esta documentación está dispersa, está, como se dice, amontonada, sin las más mínimas condiciones ni archivísticas ni de conservación. Una sección es una división identificada por la producción de documentos de una unidad administrativa. Entonces, una sección es una subdivisión del fondo. Una subsección
es una subdivisión o una sección documental, o sea, una división administrativa. En algunos casos, la subsección recibe el nombre de oficina y la subsección tiene a su cargo funciones y actividades muy específicas. Una serie es el testimonio documental de las actividades repetitivas desarrolladas por una entidad en el cumplimiento de una función. Y una subserie es la subdivisión de la serie, que está conformada por unidades documentales producidas en acciones administrativas. Un expediente es una unidad organizada de documentos relacionados todos con el mismo tema y que están agrupados, o sea, que están archivados en una forma consecutiva, en un orden cronológico. Una unidad documental es el resultado físico de una actividad llevada a cabo en las unidades administrativas por funciones que le han sido asignadas. Una unidad documental puede ser simple cuando está constituida por un mismo tipo documental, o puede ser compuesta cuando está integrada por varios tipos documentales que corresponden a una secuencia de un trámite. Un tipo documental es la expresión de las actividades, tanto personales o administrativas, están reflejadas en un soporte, ya sea papel, acetato, cinta magnética, entre otros, con unos caracteres tanto internos para los cuales cada uno determina su contenido. Ahora vamos a hablar de lo que son los fondos acumulados. Los fondos acumulados es el conjunto de documentos que se han ido acumulando paso a paso con el paso del tiempo sin ningún criterio archivístico. Lo que nosotros podemos decir que es un desorden administrativo porque están acumulados sin condiciones de conservación y sin la posibilidad de ser una fuente de información. Los pasos para la intervención de un fondo acumulado son la identificación, la clasificación, la depuración, la ordenación, la descripción, la valoración, la selección, la limpieza y la desinfección. Un plan de saneamiento y desinfección es realizar la limpieza de los depósitos, tirando de ellos todo lo que no pertenezca al archivo. Para la organización de un fondo acumulado, lo primero que tenemos que hacer es la identificación y la clasificación. Es la organización física de los documentos, es separarlos por vigencias, apoyados en actos administrativos, en el organigrama de la entidad, identificando el fondo, las secciones, los asuntos. El segundo paso es la ordenación, que es agrupar por asunto, retirando los documentos que no hacen parte del archivo, respetando el principio de procedencia y respetando el orden original, manteniendo la estructura. El tercer paso es la valoración y la selección. ¿De qué se trata esto? Mirar cuáles son los valores primarios y los valores secundarios de los documentos. Los valores primarios, el administrativo, el legal, el fiscal, el contable, el técnico. Y los valores secundarios es el histórico, el cultural, el de la investigación, el de la ciencia. La descripción de los documentos debe ser clara, debe ser precisa, se deben realizar inventarios por asuntos o por vigencias. Y la conservación y la restauración son todas las actividades que realizamos con el fin de ¿qué? De conservar y de restaurar el documento. Esas son las tareas que se deben de realizar en los fondos acumulados.
Ahora vamos a hablar de lo que son las transferencias documentales. Las transferencias documentales es el proceso archivístico que consiste en el traslado de los documentos. Transferencia primaria, archivo de gestión, archivo central. Transferencia secundaria, del archivo central al archivo histórico. El archivo de gestión es el archivo de gestión o de oficina. Es donde se reúne toda la documentación que está en trámite. De igual manera, la que es sometida a continua manipulación, consulta, es la fase activa. El archivo central es donde se reúnen todos los documentos que han sido transferidos por los archivos de gestión. Aunque hayan terminado ese trámite inmediato, todavía son motivos de consulta, no con la misma frecuencia, pero se caracteriza porque el archivo central es la concentración de la documentación organizada en una fase semiactiva. Y el archivo histórico es el punto donde se reúnen todos los documentos que deben conservarse indefinidamente, ya que tienen un valor para la historia, para la cultura, para la ciencia o para la investigación. ¿Por qué se caracteriza el archivo histórico? Por la conservación prolongada, y fuera de eso porque es una fase inactiva. Las transferencias primarias es el traslado físico, como ya lo dije, de los documentos del archivo de gestión al archivo central. ¿Cómo se realiza este traslado? Este traslado se realiza teniendo en cuenta las tablas de retención documental y mirando cuáles son sus valores. Valor primario, que es el legal, el fiscal, el administrativo. Y para esto necesitamos tener primero las tablas de retención documental, segundo el cronograma de transferencia, tercero el inventario documental y cuarto el acta de entrega. Las transferencias secundarias es el traslado de los documentos del archivo central al histórico. Este es un proceso de valoración documental donde vamos a buscar los valores secundarios, que es el valor histórico, científico, cultural o de investigación. Para realizar esta transferencia también tenemos que tener cronograma de transferencias, inventario documental, acta de entrega, pero también hay que tener en cuenta la capacidad operativa y la infraestructura adecuada. O sea, no podemos recibir transferencias si no contamos con todos estos requisitos. La conservación, la preservación de todo el material, de toda la reserva documental depende del cumplimiento de estos requisitos. El archivo histórico y el archivo central se caracterizan por ser fuentes de información. Estos archivos son unas fuentes donde está toda la información organizada, donde existen catálogos, bases de datos, inventarios documentales, donde la información se encuentra en el menor tiempo posible, donde la información que se ofrece es veraz y oportuna. Las transferencias documentales son obligatorias, deben hacerse año por año, tanto en los archivos físicos como en los archivos electrónicos, verificando el cumplimiento del tiempo de retención según las tablas de retención en cada uno de los ciclos vitales del documento. Ahora vamos a hablar del comité de archivo. El comité de archivo dentro de las entidades está conformado mediante un acto administrativo por el cual se reúnen varias personas directivas que pertenecen a la mesa directiva de la entidad con el fin de brindar asesoría en materia archivística a la alta dirección. El comité de archivo lo que se encarga es de velar y verificar el cumplimiento de todos los procedimientos archivísticos en el bien de la entidad. El cronograma de transferencias es una planificación de actividades, es una construcción anual de las transferencias, el que se hace mediante la socialización del cronograma, mediante la aplicación del cronograma de las transferencias. Los pasos para realizar las transferencias documentales es, primero, la limpieza de los documentos, retirando todo el material metálico, el material adhesivo, los ganchos, los clips, todo lo que no pertenezca al documento.
Segundo, revisar la organización de los documentos respetando el principio de orden original y el principio de procedencia, o sea, mirando que los documentos cumplan con un orden cronológico. Tercero, la foliación. La foliación se debe realizar con un lápiz de mina color negra en la parte superior de la hoja, con un número que sea claro. No debemos anteponerle el 0 al número, se inicia de 1. No debemos no debemos foliar ni sobre letra, ni sobre imágenes. Tampoco lo debemos de hacer con un numerador automático, ni con tinta, ni con un trazo fuerte. No debemos foliar hojas en blanco. Tampoco debemos saltarnos números y no debemos utilizar suplementos como A, B o C, ni foliar sobre texto, tampoco saltarnos las hojas o foliar en pastas. La foliación es llevar un orden lógico de la numeración de los documentos que conforman una carpeta o un expediente. El registro en el formato único de inventario documental y la elaboración del acta de entrega, de acuerdo a la fecha indicada en el cronograma de transferencias, por el personal encargado de validar el cumplimiento de todos estos requisitos. ¿Cuáles son las razones por las cuales nos pueden rechazar una transferencia documental? Primero, si contiene material innecesario, o sea, si presenta ganchos metálicos, clips, adhesivos. Segundo, si no está de acuerdo a la fecha indicada en el cronograma de transferencia. Tercero, si los documentos que están transfiriendo están mal foliados. Cuarto, si el inventario documental en físico no concuerda con lo relacionado en el acta de entrega. Las unidades de conservación más comunes que nosotros encontramos en nuestras empresas son los paquetes, los legajos, los tomos, las cajas, las carpetas, los acetas. Esos son las unidades de conservación y almacenamiento, las estanterías, las que nosotros manejamos dentro de nuestras empresas. Ahora vamos a hablar del formato único de inventario documental. El formato único de inventario documental es un registro donde se indica la cantidad de expedientes que contiene un archivo. Es una relación muy detallada que permite conocer con exactitud todo lo que se contiene. Es un instrumento de registro, de control y de localización de los documentos y de la información contenida en ellos. ¿Por qué son importantes los inventarios documentales? Porque nos facilitan la consulta, porque son relevantes para la entidad, porque en la información está relacionado un paso a paso de todos los documentos. Es una herramienta que facilita las transferencias documentales, porque los inventarios documentales ayudan en la toma de decisiones de una entidad. El inventario documental debe contener una información con exactitud de que nos dé exactamente la idea de lo que contiene ese inventario. Es una herramienta que facilita la realización de una actividad administrativa. Un formato de inventario documental debe contener datos muy exactos, como son entidad remitente, entidad receptora, unidad administrativa, oficina productora del documento, el objeto, el número de la hoja, el registro de entrada, el número de orden, el código, el nombre de las series, las subseries, las fechas extremas, o sea, la fecha en que inicia el documento y la fecha en que termina, la unidad de conservación, el número de folios que lo conforman, el soporte, la frecuencia de consulta,
el nombre de la persona que lo elaboró, por quién lo entregó y quién lo recibió. Ahora vamos a hablar de lo que son las tablas de retención documental. Las tablas de retención documental es un listado de series con sus respectivos tipos documentales, a los cuales se les asigna un tiempo de permanencia en cada una de las etapas del ciclo vital del documento. Ya hablamos del ciclo vital del documento, que son los archivos de gestión, los archivos central y el archivo histórico. ¿Por qué son importantes las tablas de retención documental? Porque facilitan el manejo de la información, porque contribuyen a la racionalización de la producción documental, porque permiten a la administración proporcionar un servicio eficaz y eficiente, porque facilitan el control y el acceso a los documentos a través del tiempo de retención establecido, porque garantizan la selección y la conservación de los documentos que tienen carácter de permanente, porque regulan las transferencias documentales en las diferentes fases del archivo, porque sirven de apoyo para la racionalización de los procesos administrativos. Las tablas de retención documental nos ayudan también a que no guardemos ni conservemos los documentos de apoyo. O sea, no estamos guardando lo que no debemos conservar. Desde el punto de vista de trabajo archivístico, las tablas de retención documental son fundamentales porque permiten el manejo integral de los documentos, porque facilitan la organización a partir del concepto de archivo total, porque ayudan a controlar la producción y el trámite documental, porque identifican y reflejan las funciones de la administración, las funciones institucionales de cada empresa, y porque integran todos los procesos archivísticos en una racionalización de los documentos. En las tablas de retención documental nos permite identificar cuáles son los documentos que nos sirven de apoyo y cuáles son los que tienen su carácter de conservación. Existen dos tipos de tablas de retención documental, que son las generales, que se refieren a los actos administrativos en cualquier institución, y las específicas, que hacen referencia a los documentos característicos de cada organismo. Ahora hablaremos de lo que es un cuadro de clasificación documental. Es un esquema gráfico que refleja la estructura y las funciones de un organismo. Además que es una herramienta para conocer cómo está organizada y dispuesta la información. Sirve como guía para identificar correctamente los documentos y la relación de estos, según la identidad de la oficina productora y la serie documental, además de ser un instrumento de consulta y de información. Un cuadro de clasificación documental es una herramienta que nos facilita el desarrollo de nuestras funciones y de nuestras tareas. Ahora vamos a hablar de las historias clínicas. Las historias clínicas es un documento privado, obligatorio, con carácter de reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud de un paciente o de un usuario. También se registran los actos médicos y los demás procedimientos que han sido ejecutados por el equipo de salud que interviene en la atención. El objeto de la historia clínica es registrar todos los datos en la atención de salud, para que sirva como un documento base para la investigación en salud, además para evaluar la eficacia y la eficiencia de los servicios prestados. Una historia clínica debe contener todos los datos sobre el usuario. Datos como cuáles, como nombres, apellidos, estado civil, número de documento, fecha de nacimiento, edad, sexo, ocupación,
dirección, teléfono, domicilio, número de celular, nombre de la persona acompañante, qué clase de relación tiene, parentesco. Todos estos datos son tan importantes dentro de una historia clínica, porque las historias clínicas, el número de apertura es el número de la identificación de la persona. Y si es un menor de edad, es el NIU, o sea, es el número dado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. En el caso de los extranjeros, el número del pasaporte. En la historia clínica debe diligenciarse en forma clara, legible, sin tachones, sin enmendaduras, no se deben dejar espacios en blanco y debe de ir firmada por el autor de la misma. El ciclo vital en las historias clínicas es: en el archivo de gestión es donde reposan las historias clínicas de los usuarios que están activos, o sea, los que hayan utilizado los servicios médicos durante los últimos 5 años o durante los últimos 5 años a la última atención. O sea, historia clínica 5 años, vigente. Archivo de gestión. Archivo central. Es allí donde pasan las historias clínicas de los usuarios que hace 5 años después de su última consulta no han vuelto a utilizar estos servicios médicos. Entonces, estas historias pasan al archivo central donde son conservadas 20 años después de su última consulta, o sea, de la última actuación. Entonces, archivo de gestión, 5 años, historias activas. Archivo central, 20 años de las historias que llevan desde la última atención. Y el archivo histórico es al cual se transfieren las historias clínicas, que por su valor científico, cultural, deben ser conservadas permanentemente. Dentro del video que estamos realizando como cumplimiento al requisito dentro de la materia Gestión Documental 1, debemos de responder 2 preguntas. La primera es: ¿cree usted que estos objetos de aprendizaje sirven realmente para aprender? Sí. La realización de esta actividad ha sido la oportunidad de adquirir muchos conocimientos en temas que no había llegado a estudiar, como por ejemplo las historias clínicas. Nunca he trabajado cerca a este asunto, ni a una historia clínica, ni a un hospital. Siempre las he conocido, siempre he sabido que existen, pero nunca me he interesado por este tema. Entonces mire que estos objetos de aprendizaje sí sirven, porque me ha aclarado muchas dudas que tenía sobre muchos conceptos relacionados con archivos y he adquirido aprendizajes, como por ejemplo el de las historias clínicas. Y la segunda pregunta es que si estoy satisfecha con mi trabajo. Sí, estoy muy satisfecha con la realización de este trabajo porque en verdad ha sido muy productivo, tanto a nivel personal como laboral, ya que como persona he adquirido grandes conocimientos, destrezas para el desarrollo de mis tareas, para cumplir mis funciones. He adquirido unos conocimientos que me facilitan el desarrollo de mi trabajo y que me ayudan a crecer como persona y a dar más de la capacidad que tengo. Muchas gracias, buenas tardes.